Bien, estimados, entonces vamos a seguir con la etapa 2 de diseño, ¿cierto? En diseño sísmico, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Nosotros habíamos quedado en los apoyos en la base, ¿ya? Nosotros teníamos las cargas adicionales, ¿ya? Que nosotros habíamos definido para el peso propio de la losa, ¿ya? Eso es un elemento importante a considerar en el caso de departamentos y de áreas comunes, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, ¿ya? Y también vamos a definir entonces un poquito los apoyos en la base, ¿ya? Bien, los apoyos en la base, ¿cierto? Van a representar mis fundaciones, ¿ya? Eso va a ser la conexión que yo voy a tener en base a el suelo y la estructura propiamente tal, ¿ya? Esa conexión, ¿cierto? Se ve representada en el modelo estructural mediante los tipos de apoyo, ¿ya? O los apoyos en la base. Estos tipos de apoyo o apoyos de base, ¿cierto? Van en la story base, ¿ya? O base, ¿cierto? Básicamente, donde nosotros definimos estos apoyos como empotrados, ¿cierto? Que van a estar en una conexión que me restringe momento, corte y axial en la parte inferior de la estructura, ¿ya? Entonces, en la elaboración del modelo, ¿cierto? Yo voy a tener diferentes tipos de apoyo, ¿ya? ¿Cierto? Paso a seleccionar todas estas conexiones que tengo de la estructura con el piso, ¿ya? Y empiezo a restringir ciertamente, ¿cierto? Con el apoyo empotrado, ¿ya? Entonces, propiamente tal, selecciono todas y restringo las 6 direcciones, ¿cierto? De movimiento, tanto la rotación en los ejes como la traslación en todos los ejes, ¿ya? Que esa sería mi fundación, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a apoyos en la base, ¿ya? Restricciones, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar a definir el paso 7, que sería el mass source, ¿ya? O la masa crítica, ¿ya? Entonces yo para empezar a definir una masa crítica, ¿ya? Tengo que irme directamente, ¿cierto? A el modelo, ¿ya? Y entender un poquito de qué se trata este mass source, ¿ya? La definición de mass source en el modelo para definir cuál es la masa que considera el modelo para sus análisis dinámicos, ¿ya? Entonces, esa es la definición de mass source, ¿ya? En el modelo, entonces nosotros definimos qué masa se considera en el modelo para el análisis dinámico, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces yo tengo un modelo, por así decirlo, de marcos rígidos, ¿ya? Donde yo voy a aplicar una carga P, ¿cierto? Una, una excitación P, ¿ya? Y voy a tener una aceleración, una velocidad y un desplazamiento, ¿cierto? Un desplazamiento, una velocidad y una aceleración, ¿ya? Donde la rigidez, ¿cierto? Para cada columna se ve reflejada mediante estas columnas que representan K medios, ¿ya? El periodo entonces es el inverso a la frecuencia, ¿cierto? Entonces como la fórmula viene de ahí, tenemos que 2pi, 2 veces pi, ¿ya? Es la raíz de la masa por la rigidez de la estructura, ¿ya? Entonces así yo calculo el periodo para la masa crítica. Esto en teoría, ¿cierto? En el modelo teórico se calcula de esta manera, ¿ya? La masa para efectos de diseño sísmico se considera que proviene de la carga muerta y de una parte de la sobrecarga de uso, ¿ya? Y el peso total P del edificio sobre el nivel basal se debe calcular según lo dispuesto en 5.5.1, ¿ya? Esto es lo que dice la norma en este caso de aquí, ¿ya? Y se debe considerar nulo para valores de carga de techo, ¿ya? El cálculo de las masas se deben considerar las cargas permanentes más un porcentaje de la sobrecarga de uso que no puede ser inferior a 25% en construcciones destinadas a la habitación privada o al uso público donde no es usual la aglomeración de personas, ¿ya? Entonces, el peso sísmico, ¿ya?
de esta mass source, ¿ya? Va a ser depth más 0.25 veces la carga viva, ¿ya? Cuando hay poca aglomeración de personas. El peso sísmico va a ser la carga muerta más 0.5 veces la carga viva cuando la aglomeración es usual, ¿no? Como hemos definido, ¿cierto? En el tema de pisos, cuando hay una área común donde hay bastantes personas, la carga viva se aumenta y la carga viva en departamentos, ¿cierto? Es de 200, ¿no? Entonces es importante entenderlo y corroborar con estos datos que están apareciendo aquí. ¿Ok? Finalmente, ¿cierto? Pasamos a definir este tipo de mass source, ¿ya? En el modelo para definir cuál es la masa que considera el modelo para sus análisis dinámicos, ¿ya? Entonces, me voy a la parte de mass source, especifico un load pattern, ¿ya? Voy a utilizar la carga viva reducida, que va a ser 0.25 más el peso muerto de 1, ¿ya? Como dice la fórmula. Ok, entonces selecciono esos dos, ¿cierto? Selecciono esos dos casos y ya tengo creada el peso sísmico, que va a ser la masa para el análisis dinámico, ¿no? Bien, entonces en el paso 8 creamos las combinaciones de carga, las que todos conocemos, ¿cierto? Que van a ir definidas, ¿cierto? Por, en este caso, la norma, ¿ya? La norma. Estas combinaciones de carga vienen definidas, ¿cierto? Usualmente por 1.4 veces la carga muerta, ¿ya? Son usualmente 7 las que siempre realizamos en los ejercicios y ahí donde maximizamos o reducimos algún tipo de carga, ¿ya? Entonces ahí vamos añadiendo, ¿cierto? Todas las combinaciones de carga, ¿cierto? En Load Combinations añadimos un nuevo combo y añadimos nuevas combinaciones en base a lo que dice la norma en, en el software, ¿ok? Bien, entonces empiezo a seleccionar, empiezo a añadir las combinaciones y los load cases, ¿ya? Y esa sería la parte de combinaciones de carga, ¿ya? Bien, y finalmente, ¿cierto? Para finalizar o terminar esta parte del taller, pero vamos a seguir con los otros videos y los tutoriales, ¿ya? Y vamos a ver cómo se realiza un espectro de aceleración, ¿ya? Según la norma, ¿ya? El espectro de diseño se determina en base a la resistencia sísmica de la estructura, que está definido por la siguiente fórmula, ¿ya? En que los valores I y la aceleración, ¿cierto? Esta fórmula ya la hemos visto varias veces, y el factor de amplificación, ¿ya? Que viene definido por esa expresión, ¿ya? Aquí tenemos las clasificaciones para elaborar un espectro, ¿cierto? Donde vemos que depende del tipo de suelo, el valor del coeficiente de importancia y el valor de la aceleración efectiva de la estructura, ¿ya? También tenemos un factor de reducción que se determina en base a el periodo de análisis de masa traslacional y un valor R que se establece con las disposiciones ya de la norma, ¿ok? Bien, entonces la actividad planteada, ¿cierto? Es realizar un espectro de respuesta manualmente, que antes se añadía de esta forma. Ahora ya no es necesario. En las nuevas versiones de LETAPS ya se incluye un espectro de respuesta para ser asignado en base a la normativa de cada país, ¿no? Bien, entonces eso sería, hasta aquí quedaríamos con esta parte del taller, ¿ya? Y nos vemos en el siguiente video para seguir con más contenido teórico, y vamos a analizar, en este caso, o profundizar un poquito más en lo que es el diseño sísmico. Ok, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.